Hay una fuerte tendencia humana de no reconocer las consecuencias de nuestros actos, sino por el contrario, de responsabilizar a terceros. Es la denominada cultura de inculpación a terceros, que no es más que un intento de justificarse porque no reconoce o no admite sus propios errores. Esta dañina costumbre se empieza a desarrollar desde la niñez. Por ejemplo, cuando el pequeñito se tropieza con una silla y cae, los papitos corren a levantarlo y lo animan a que castigue a la silla diciéndole: silla mala, mala, mala. A medida que va creciendo, este niño aprende que al romper un vaso debe decir: el vaso se rompió. ¿Sí? No admite que por su descuido o por su torpeza soltó o chocó el vaso y lo rompió, es un accidente, pero va a decir: el vaso se rompió. La cultura de trasladar a otros la culpa, la responsabilidad. Luego, puede trasladar su experiencia también al colegio para justificar sus bajas calificaciones, aduciendo que la Miss le tiene cólera, que no es el preferido del profesor. A ese ritmo, si comete, cuando es adulto y ya está casado, comete adulterio, va a responsabilizar a su esposa de su propia infidelidad, ¿no? Dirá: tú me desatendías, me obligaste a esto, me empujaste, soy hombre, etc. Vamos a ver que el pueblo hebreo, desde Egipto, se dirigieron a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Y Dios siempre les dijo que no adoraran a otros dioses. Entonces, después de 40 años en el desierto, conquistaron durante 7 años. Y luego se establecieron 25 años, ¿no?, para asignar el territorio que le correspondería a cada tribu de Israel. Entonces, ya están viviendo, en el momento que vamos a hablar en este pasaje de la Biblia, están más o menos instalados unos 200 años en la tierra prometida. Ahora, los cananeos, esa tierra, tenían costumbres religiosas, donde hacían rituales sexuales de fertilidad a su dios masculino Baal y a su diosa femenina Acera, que era la progenitora de los dioses. Y a estos dioses principales, Baal y Acera, acudían para que tengan buenas cosechas. Y los israelitas terminaron envueltos en esas prácticas comerciales, pero también religiosas. En Jueces capítulo 2, versículo 13, dice: dejaron a Dios por adorar a Baal y a Astarot, que es la misma que cambia de nombre por Acera. Desentenderse de Dios condujo a una declinación espiritual y moral. En Jueces capítulo 6, durante 7 años, los madianitas, los amalecitas y otras gentes del oriente venían con sus camellos y atacaban a los israelitas, les robaban todas sus cosechas. Les llevaban sus bueyes, sus ovejas, sus asnos y atropellaban todo, prácticamente dejando en ruinas. Esa horda de saqueadores era un azote que durante 7 años obligaron a los israelitas
a vivir en cuevas, reducidos a condiciones lastimosas por la inconstancia de no resistirse a la atractiva adoración a otros dioses. Ya están instalados en la tierra prometida donde fluye leche y miel, pero el pueblo de Dios vive en escondrijos. Es el colmo. Ahora, no he desarrollado bien este concepto de adoración que tenían los cananeos y que también adoptaron los israelitas. Tenían sus templos donde adoraban a sus dioses y habían sacerdotisas que eran prostitutas, ¿no?, en adoración a sus dioses. De tal manera que iban a adorar y tenían orgías con estas sacerdotisas, y con estas orgías querían procurar una fertilidad de los dioses, ¿no?, a través de lluvias. Entonces, los israelitas están cayendo en esas prácticas y que han provocado prácticamente, ¿no?, ser atacados por enemigos. Ahora son pobres, ¿no?, porque se llevan todos sus productos agrícolas, se llevan sus animales, y ellos, ¿no?, para librarse de morir, tienen que vivir en cuevas, ¿no?, en escondrijos. Jueces 6, versículo 11 dice: Gedeón, hijo de Joás, estaba limpiando el trigo a escondidas en el lugar donde se pisaban las uvas. El trigo siempre se sacude en espacios abiertos, de preferencia en la cima de una colina para que el viento se lleve la paja. Pero Gedeón lo está haciendo en un lugar hundido y a escondidas. Estas condiciones describen la penosa situación de las familias israelitas. En el versículo 12 dice que el ángel del Señor le dijo a Gedeón: Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón respondió: si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas esas maravillas que nos contaron nuestros antepasados? ¿No nos sacó de Egipto y ahora nos ha desamparado? Miren la respuesta, la reacción de Gedeón. Aparece aquí la cultura de la inculpación a terceros, que vimos que es de forma de pequeños, ¿no? Sí, a mala, ¿no? El vaso se rompió. La profesora, la miss, me tiene cólera, no soy su preferido. O ya más grande, echando responsabilidad. Aquí, todo un pueblo, ¿no?, en boca de Gedeón, diciendo: si Dios está con nosotros, ¿por qué nos está pasando todo esto? O sea, ellos son víctimas. No ven ninguna responsabilidad en ellos. ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasó con todas las maravillas que nos hablaron nuestros antepasados? Su postura autoexculpatoria llega a extremos de inculpación a Dios. Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Eso es inculpación. Una incongruencia de reclamar y culpar a quien no le dieron protagonismo en sus vidas. Le dieron la espalda a Dios. Y lo que les pasa es consecuencia de sus actos. Dios siempre estuvo con ellos. Fueron ellos los que no estaban con Dios. ¿Y dónde están todas esas maravillas? Esas maravillas están esperando tener lugar, esperan una oportunidad.
Claro que Dios les sacó de manera extraordinaria, los sacó de esclavitud, de una vida miserable, y cumplió su promesa de darles la tierra donde fluye leche y miel. Claro que cumplió. Quien no ha cumplido son ellos. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde está su obediencia a Dios? Dios no los ha desamparado. Ellos se han desamparado a sí mismos al darle la espalda a Dios. Israel pensaba que el problema eran los madianitas, pero el verdadero problema era Israel, por su inconstancia en su obediencia. Son intermitentes, ¿no? Unos años le obedece, otros años desobedece. Esa intermitencia, ¿no? Inconstancia. En el versículo 15, ¿con qué salvaré yo a Israel?, le dice Gedeón. Mi familia es la más pobre de las tribus de Manasés y yo soy el más pequeño de mi familia. Dios le dijo, el pueblo que está contigo es mucho. Miren, viendo Jueces 6 y 7, van a leer que el pueblo enemigo, su ejército consta de 135,000 soldados. Y Gedeón ha juntado a 32,000. O sea, 32,000 israelitas contra 135,000 enemigos. Y Dios le dice, tus 32,000 son mucho. Nos podemos imaginar la expresión de Gedeón, ¿no? ¿Mucho? ¿32,000 es mucho? Es menos de la cuarta parte. Dios le dice que los que tengan miedo regresen a sus casas. Y eso está avalado en Deuteronomio 28, en la ley sobre la guerra. Los jefes se dirigían al ejército y les decían, si alguno tiene miedo y le falta valor, que se vaya a su casa para que no acobarde a sus compañeros. Entonces, yo me imagino a Gedeón lanzando una mirada así amenazante, de esas estranguladoras, ¿no? Intimidante, inquisitiva. A ver, qué cobarde quiere regresarse a su casa, ¿no? Si ya están en desventaja, 32,000 contra 135,000. Y entonces, ante la pregunta, ¿quién tiene miedo? ¿Quién quiere regresar a su casa? Empiezan a salir de las filas, ¿no? De los 32,000, se regresaron a su casa 22,000. El 68.75% se regresó a su casa. Solo quedaron 10,000. Ahora son 10,000 israelitas contra 135,000 del ejército enemigo. Ahora, permitir que los miedosos regresen a casa es inteligente porque el miedo es contagioso. Y Dios les dice ahora a los 10,000 que están a Gedeón, que está con los 10,000, ¿no? Aún es mucho el pueblo. ¿En serio? ¿10,000 es mucho contra 135,000? ¿Cómo ve Dios las cosas? 10,000 contra 135,000 es mucho. Es demasiado. Y esta vez no deciden los hombres quién se queda y quién se va, lo decide Dios. Yo me imagino ya a Gedeón diciendo, ahora de los 10,000 poquitos que tengo, ¿cuántos Dios va a separar? Y leyendo ahí el capítulo se van a dar cuenta que de los 10,000, 9,700 a un lado y 300 al otro lado.
Gedeón estaría con un semblante sereno por fuera, pero temblando por dentro, ¿no? Rogando en silencio que no se redujera mucho. ¿Y qué sucedió? Que eran los 300 los que quedarían con Gedeón. Miren esa comparación. 135,000 contra los 32,000 israelitas. Y el Señor dijo, son muchos. Quedaron 10,000. Es decir, 135,000 contra 10,000. Pero ahora ha dicho, todavía son muchos. Ha dejado solamente 300. ¿Sí? 135,000 soldados contra 300 israelitas. Una desproporción abismal, ¿cierto? Los que quedaron, los 300 son el 0.94% de los 32,000 iniciales. Estos 135,000 soldados tan bien armados, son expertos en guerra, pero aquí un detalle, son solo 135,000, con sus dioses de barro, de metal, de madera, están solos. Sol es lo que Dios cuenta, ¿no? Son 135,000. Pero los 300 hombres que están con Gedeón son 300 hombres, pero con Dios. Podemos notar ahí una diferencia. Esa es la forma como Dios mira y como Dios nos invita a que veamos las cosas. Una adversidad enorme, ¿no? Un peligro tremendo, gigante, demasiado abultado contra nosotros. Sí, pero no estamos solos. Dios está con nosotros, ¿no? 300 más Dios, van a ver cómo hay victoria. El Salmo 27 dice, unos confían en sus carros de guerra y otros en su caballería, pero nosotros confiamos en el nombre de nuestro Dios. Tener abundantes recursos no garantiza la victoria. Contar con Dios la garantiza. Cada israelita contra 450 enemigos. 300 hombres es el 0.22% de 135,000. Dios, que conoce las flaquezas de Gedeón, le indica que vaya con su criado a espiar el campamento enemigo. Porque Gedeón, pues dice, tengo 300 hombres, es muy poquito. Y Dios lo quiere animar. Y fueron hasta puestos avanzados de la gente armada enemiga. Y Dios puso un sueño en un hombre. Dios hace que se acuerde del sueño. Y Dios hace que ese hombre cuente su sueño a su compañero. Y Dios guía a Gedeón para que llegue a la ubicación. Dentro de 135,000 hombres, Gedeón ha ido al lugar exacto, preciso, y llega en el momento preciso y perfecto en que ese hombre enemigo está contando su sueño a su compañero. Y escuchen el instante en que el hombre empieza a contar. Y su compañero interpretó el sueño. Dijo, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Dios va a entregar en manos de Gedeón a los madianitas con todo su campamento. Gedeón y su compañero escucharon eso. Y esa misma noche, con el ánimo al tope, organizó a su gente en 3 grupos de 100 y atacaron al iniciar la guardia de la medianoche. Toda la estrategia, miren. Solo tiene 300 hombres, entonces 3 grupos de 100. Y a la medianoche, cuando hay el cambio de guardia, cuando todos están
profundamente dormidos, y los que cambiaron de guardia están adaptando su vista, están medio despiertos, medio dormidos. Es una estrategia. Dios no mandó fuego para que destruya al enemigo, no enfermedades para matarlos. Dios usó recursos ordinarios para hacer milagros extraordinarios. 300 hombres con 300 cornetas en su mano derecha, 300 cántaros de barro, 300 antorchas en su mano izquierda, 300 cuerdas vocales que gritaron por la espada de Dios y Gedeón. Y usó un sueño, usó miedo, usó confusión, usa los recursos que hay Dios. Gedeón utiliza 300 cornetas para dar la impresión de que son 300 regimientos. El ejército enemigo se llena de pavor, asumen que los israelitas ya están dentro de su campamento y en la oscuridad y somnolencia empiezan a atacarse entre ellos mismos. Y de 135,000, ellos mismos se mataron 120,000 y huyeron apenas 15,000 a quienes persiguieron y los mataron. Gedeón escuchó de sus antepasados sobre las maravillas de Dios, ¿no? Cuando reclama dice eso, ¿no? ¿Y dónde están las maravillas que nos contaron nuestros antepasados? Maravillas de Dios. Bueno, acá está la respuesta. No 32,000, no 10,000, 300, para que vea las maravillas de Dios. Ahora no le van a contar, Él lo está viendo. Él es testigo, está actuando. Nosotros no nos conformemos con escuchar o leer las maravillas de Dios narradas en la Biblia. Tenemos la oportunidad de ver y ser testigos del poderoso obrar de Dios, pero démosle protagonismo a Dios, el protagonismo en nuestras vidas.